Bienvenidos a la sesión 3 del módulo 5 del Sistema de Información Geográfica del Diplomado en Geomática. Seguimos hablando de datos. Vamos a recordar qué vimos la sesión pasada. Hablamos de datos de información, componentes de información. Mencionamos el código EPSG, que nos permite identificar de forma inequívoca la representación, los parámetros cartográficos de cualquier dato o información. Modelo de datos, hablamos de modelo de raster, básicamente raster y vector, que son los que se utilizan en SIG. Topología, hablamos de fuentes de datos espaciales, primaria y secundaria, recordamos conceptos de escala y recordamos también conceptos de generación cartográfica, que eso ya lo vimos con el módulo de cartografía en algún momento. Seguimos, comenzamos. Datos. Recordamos, capas de información. El análisis y todas las acciones que se realizan sobre la información geográfica dentro de un SIG se llevan a cabo sobre un conjunto de capas, entendiéndose cada una de ellas como unidad fundamental de información sobre una zona dada y un tipo de información concreta. Por ejemplo, elevación, uso, suelo y hidrografía. Seguimos. Como uno de las herramientas o las tecnologías asociadas a los SIG frecuentemente está la teledetección. Ustedes ya vieron este concepto en el módulo de sensores remotos que dictó Salcedo. Es decir, es el estudio y la medida de características de una serie de objetos, en nuestro caso, sobre la superficie terrestre, sin que exista contacto físico entre la fuente y el emisor, es decir, entre nosotros y la Tierra, la superficie. Es una fuente de datos primordial en los SIG. Y el verdadero aprovechamiento de los puntos actuales de detección solo se da en el concurso de los SIG. ¿Por qué decimos eso? Porque la teledetección da mucha información, muchos datos. Da datos y se analizan muchas cosas sobre el procesamiento de imágenes. Pero realmente la información que genera tiene objeto porque hay alguien que la necesita. Y ese alguien que la necesita interactúa esa información a través de un SIG, normalmente. La teledetección, concepto importante que ya vieron, el espectro electromagnético. Básicamente, trabajamos nosotros mucho con el espectro visible, la luz, que maneja desde el espectro visible, ultravioleta, y trabaja con los infrarrojos también. Ustedes lo vieron con Salcedo. Firma espectral, cada cubierta responde de alguna manera. Por ejemplo, la nieve, en todos estos parámetros, en la longitud de onda del espectro electromagnético, en distintos momentos, en distintas áreas de ese espectro, está un poco bajo y en otros aumenta. La vegetación, observen cómo en el espectro visible, que este que está aquí, se comporta de una manera. En el RGB, en el rojo de alguna manera, en el verde de otra, en el azul de otra. El agua, como se comporta distinto. Cada cubierta se comporta de una manera distinta. Elemento importante que traigo a colación, porque ustedes ya lo vieron, pero se los recuerdo. Resolución espacial. Distinguimos 4 resoluciones a saber. Resolución espacial, que indica la dimensión del objeto más pequeño que puede distinguirse con la imagen. Cuando hablamos, por ejemplo, imagen de Sucre, hablamos en el multiespectral, hablamos de 3 metros de resolución espacial. Es decir, la celda, el píxel mide 3 metros. Landsat, 30 metros. La celda o píxel mide 30 metros. MODIS, 1 kilómetro. La celda resuelve 1 kilómetro. Resolución espectral. Todo sensor cubre una región particular del espectro y almacena mediante un número de bandas. Landsat, por ejemplo, tiene casi que 10 bandas, 11 bandas. Sucre tiene 4 bandas. Sucre trabaja en 4 bandas que van del visible al infrarrojo cercano. Landsat, del visible, inclusive agarrar parte del ultravioleta, de lo que llaman ellos, es el azul realmente, que maneja la parte esta de la banda para costas, que llaman ellos, que me permite a mí ver inclusive profundidad un poquito en aguas cristalinas. Visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, y hasta las bandas térmicas, o un Landsat, lo mismo también con otros sensores como Aster, que inclusive van más allá del medio, está infrarrojo cercano y trabaja en prospección mineral muy útil. Seguimos.
radiométrica. Por cada una de las bandas se produce el sensor, hay un nivel, se construye, el otro recogido construye un nivel digital, indica la intensidad correspondiente a esa región. Los niveles se distinguen o se recogen con una medida habitual de potencia. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 2, 2 a la 4, 2 a la 8, depende del sensor. La otra resolución importante, obviamente, disculpen, en que mayor sea la N, más información tengo, más niveles de grises. Lanza de 2 a la 8, tengo 256 niveles de grises. Sucre de 2 a la 11, tengo 2000 y tantos niveles de grises. Eso es parte de las ventajas o bondades que tiene un sensor. Resolución temporal. Indica el tiempo que tarda el sensor en volver a tomar una imagen en la misma zona. Lanza, por ejemplo, hoy día con el tándem Lanza 8 y 9, cada 8 días pasa por un sitio. Sucre, nominalmente hablando, pasa cada 50 y pico días por un sitio. Ahora, hay una resolución también que no mencioné aquí, no la tengo aquí en las láminas, que es la resolución de ángulo que toma. Por ejemplo, caso de Sucre, yo con Sucre puedo, a través de la resolución angular, moverme, cambiar la ubicación, el ángulo de toma del satélite y pasar por una misma región varias veces, más seguido, mejor dicho. Eso trae con su consecuencia que la toma no es nadir, necesariamente tengo que hacer ortorrectificación, es un concepto que ustedes vieron con Sancero en sensores remotos, y que tengan útil. Ahora, ¿por qué les hablo de soluciones en sí? Porque ese es un elemento de toma de decisión a la hora de saber qué voy a hacer. Yo tengo un estudio a escala 100.000 de una región y mi interés es uso y cobertura vegetal sobre todo. Yo sé que tengo que trabajar con un sensor que tenga una resolución espacial que me permite trabajar a escala 100.000, por ejemplo Lanza que tiene 30 metros, un sensor que tenga muchas bandas de espectro, una resolución espectral importante para yo poder distinguir distintos elementos que me permiten identificar sutileza en la cobertura, en los distintos niveles de cobertura, vegetación sobre todo, radiométricamente, al menos tener suficiente detalle, 8 bits, que es lo que más se usa habitualmente mínimo, Lanza lo tiene. Resolución temporal, depende de la categoría de estudio, yo puedo requerir el momento dado o quiero hacer un seguimiento de cómo un fenómeno puede ir cambiando. Eso puede ser un estudio en áreas más locales, ponte tú a 5.000, que quiero ver el seguimiento de un fenómeno de carácter de riesgo, por ejemplo, deslizamiento, qué ha pasado aquí, como estuvo antes, pasó el evento, requiere una sesión temporal importante. Y lo del ángulo está un poquito referido a lo temporal, necesito pasar muy seguido por un sitio y de repente la resolución angular me permite a mí mejorar la probabilidad de visita. Seguimos. Cartografía impresa. Hemos hablado. No toda la información que nos llega a nosotros nos va a llegar de forma hermosa que la podemos meter directa al sitio y trabajarla. Muchas ocasiones la cartografía está impresa y tenemos que entonces digitalizar. Podemos digitalizarla de forma manual o automática. De forma manual, directamente sobre una mesa digitalizadora. Ustedes, bueno, los más jóvenes quizás no lo han visto, pero los que tienen un poquito más de edad, trabajamos en algún momento con digitalizar cartografía que está impresa directamente en una mesa. Dirección automática. Hoy día hay muchos algoritmos que tú escaneas una carta y tú le pasas algoritmos y ellos van generando poco a poco, poco a poco no, van generando de forma automática información, datos, por lo menos la línea, los vectores. Podemos pasar. La mano también puede hacerse en pantalla, por ejemplo, no solamente una sensibilizadora. Eso sí, creo que todos nosotros lo hemos hecho en algún momento. Obviamente, parte del proceso de utilización implica escanear. Seguimos. Ya lo hemos mencionado. Vectorización en base a una imagen satelital por reconocimiento de entidades. Hay software para eso. Hay software para segmentación que llaman una técnica de segmentación que permiten sacar patrones y elementos. Y hay otras que son simplemente para el problema cartográfico. Escanear cartografía y sacar
los elementos a través de patrones, algoritmos matemáticos. Y tenemos creación de capas a partir de coordenadas, la geocodificación. Eso es, yo tengo puntos, tengo la ubicación geográfica, y yo puedo a partir de eso generar la capa de puntos, la capa de información o la línea. De hecho, cuando yo voy con un GPS y genero la ubicación o genero inclusive una línea o genero una capa de información, eso puede traerse de forma casi inmediata a un SIG a través de unas conversiones. Básicamente los GPS trabajan con formato GPX, creo, GPX. Ese formato se puede tranquilamente, el mismo GPS, exportar a un formato check file, que es el formato más utilizado comúnmente, y traerlo al SIG. Otra tecnología muy asociada a los SIG, históricamente ha sido la fotogrametría. De hecho, la mayor parte de la cartografía que existe viene de procesos fotogramétricos y se integran a los SIG de forma casi inmediata, en formatos TIFF o JPG referenciados. Eso en su momento eran grandes unidades, grandes equipos. Hoy día se ha ido reduciendo. Aquí tenemos un ejemplo un poquito reducido. Tengo aquí los lentes de cómo trabajar fotogrametría e integrando después a un sistema. Sacar información, hacer restitución. Ahora bien, ya más modernamente, base de datos. Los SIG son cada día bien con datos más voluminosos. Al comienzo, en los comienzos del SIG, los datos eran pocos, realmente. Lo que interesaba era ver cartografía. Cartografía, y casi que nos conformábamos con tener las cartas, lo que teníamos en papel, verlo en pantalla. Pero a la medida que ha pasado el tiempo, se ha ido el requerimiento ha ido creciendo. Y ahora asociamos a un SIG información no solamente cartográfica, sino atributiva, en cantidad de información de carácter atributivo, no espacial necesariamente, que se asocia a un componente de localización. Hay mucha información. Por ejemplo, en la parte de parcelas, en el ámbito urbano, toda la información que tú le asocias a una parcela desde los elementos físicos, como el área, perímetro, como los elementos de carácter atributivo meramente, como propiedad, nombre del dueño, razón social. Hay una cantidad de elementos que podemos seguir a costo, elementos económicos, jurídicos, etc. Bueno, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto de datos estructurados y almacenados de una forma sistemática, con el objeto de facilitar su posterior utilización. Una base de datos, por lo tanto, puede constituirse con cualquier tipo de datos, incluyendo los puramente espaciales. Eso está más claro. Los elementos clave de base de datos son la estructura y la sistematicidad, pues en ambas son responsables de la característica que hace que la base de datos un enfoque superior a la de gestionar de datos. Es decir, si está bien estructurado y hay cierta sistematización de la información, es muy factible que podamos hacer uso de ella y gestionarla bien. Existen distintos modelos de base de datos, de red, relacional, jerárquico, orientado a objetos. En nuestro ámbito, decir, casi siempre trabajamos con el modelo relacional. A lo sumo, una mezcla con la orientación objeto, pero sobre todo el componente principal es el relacional. Junto con la base de datos, el elemento fundamental terminan siendo los sistemas de gestión de base de datos. Es decir, en una base de datos tenemos un sistema, una interfaz que nos permite comunicarnos a los usuarios con ese sistema. Y un reto importante que es el administrador. Una base de datos siempre tiene, un sistema de datos robusto siempre tiene un administrador que es quien se encarga de preservar la integridad de la base de datos. Gestores de base de datos conocidos: PostgreSQL, Oracle, Informix, MySQL, y hay otros. Microsoft tiene uno que se llama SQL, me parece. Y cada uno de ellos tienen o no, pueden tener o no atributos de manejo de información espacial. Postgre lo tiene, se llama un módulo que se llama PostGIS.
Oracle lo tiene, Oracle Space, creo. Oracle, entonces Oracle tiene uno. MySQL lo tenía. Informix no estoy seguro que lo tenga realmente. Independientemente del gestor que estamos manejando, las bases de datos pasan por un proceso de diseño. Hablamos de un diseño lógico que es independiente del sistema, como dije, independiente del sistema que emplea, sea Informix, sea Oracle, sea Postgres, y el diseño conceptual, que se puede modelizar de la base de datos. El diseño físico es la adaptación del diseño conceptual a las particularidades del sistema escogido. O sea, no es lo mismo el diseño físico que va a hacer en Oracle que va a hacer en Informix o en PostgreSQL. La implementación, obviamente, hay que hacer ya esa adaptación del diseño conceptual, convertirla ya en código, en tablas y ir haciendo. Y obviamente cualquier sistema va a tener un proceso de monitoreo y mantenimiento posterior. De ahí la importancia de la figura del administrador de la base de datos. Seguimos en la parte de diseño. La herramienta más utilizada, más común en modelo de relación. Aquí tenemos un ejemplo: entidades, atributos, identificador, relación. Ejemplo: persona, relación, nacido en una ciudad. Una relación de N a 1. Es decir, muchas personas pueden haber nacido en una ciudad. En una ciudad pueden haber nacido muchas personas. Las personas pueden tener distintos atributos como ciudad, DNI es una entidad, altura, edad, nombre. La ciudad, otro atributo, nombre de la ciudad, habitantes, cuántos habitantes tienen, y la superficie de la ciudad. O sea, podemos ir diseñando por ejemplo, después de ciudad, en ciudad, aquí tenemos ciudad. En ciudad, el DNI tiene atributos. Podemos ir ampliando esto. En una primera etapa, los SIC, básicamente eso era tablas. Tablita, información puntual. Los primeros programas, incluidos los primeros SIC, se utilizaban por el almacenamiento de datos respecto a la ausencia completa de cualquier tipo de almacenamiento estructurado. Todo era muy simple. Prácticamente el programa y el dato estaban integrados, de alguna manera. ¿Eso era bueno o malo? Era malo porque el dato estaba prácticamente asociado al sistema que se estaba manejando y no podía entrar en otro sistema. Era encerrado. Yo hacía mi SIG en una cuestión cerrada y los datos estaban en esa misma cuestión cerrada. No había interacción y no había base de datos, de hecho. Es una evolución. Es la primera generación. Después se comenzaron a tomar su papel en el programa de software. No tardan en encontrar un camino dentro de la aplicación en sí. La base de datos relacionales comienzan a ser las más utilizadas para gestionar datos espaciales. Se trabaja así. En un primer intento de incorporar los datos, lo encontramos en el uso de una arquitectura dual, en la que teníamos un subsistema de datos espaciales y de datos no espaciales. Es decir, teníamos como separados, controlados por un mismo manejador del sistema, pero controlados. O sea, es como separar el componente espacial y el componente temático. En una tercera generación, ya se integra un poquito más la información. Ya inclusive realizamos operaciones dentro de la base de datos asociadas a la parte espacial. Es la tercera. En la tercera, inclusive tenemos el componente espacial ya integrado y relacionado directamente con el componente atributivo. ¿De acuerdo? Inclusive los sistemas de base como Postgres o Oracle, Postgres a través de POSGI, tienen integradas funcionalidades dentro del manejador de base de datos que permita hacer distintas manipulaciones de la información dentro del manejador de base de datos, lo cual es muy útil porque permite inclusive manejando el manejador de base de datos y trabajando con cualquier software o plataforma que utilicemos para hacer interfaces, podríamos nosotros mismos desarrollar una interfaz para el manejo de información espacial y hacer operaciones de análisis espacial apoyándonos en el gestor de base de datos.
Perfecto. Entonces, recordando esto, les mencioné Checkfile. En la clase que tengamos presencial, voy a profundizar un poquito en eso. Tenemos el formato más utilizado, que casi es un estándar, Checkfile. Todos los software utilizan. Algunas personas consideran ya obsoleto. Puede ser que tenga cierto grado de obsolescencia, y eso lo vamos a discutir en clase. Pero cada día se está utilizando más otras alternativas, otros formatos alternos al Checkfile. En el ámbito de ArcGIS, Geodatabase personal, creo que todos lo han trabajado en algún momento. En el ámbito de software libre, lo que llaman GeoPage, geopaquetes, que es un formato que se basa básicamente en un pequeño manejador de base de datos llamado SQLite. Pero cada día la evolución de los grandes sistemas de información geográfica que manejan mucha información, que integra mucha información de carácter atributivo inclusive, tiende a trabajar en sistemas de base de datos como Oracle y Postgre. Oracle en el ámbito privativo, Postgre en el ámbito de software libre. Esto lo hablaremos con más detalle en clase. Bueno, para cerrar esta sesión, hemos visto capas de información. Hemos recordado las capas de información. Hemos hablado de teledetección, espectro electromagnético, hablamos de resoluciones como un elemento importante a la toma de decisión de qué sensor utilizar, qué imagen utilizar para un proyecto así. Digitalización, mencionamos eso. Fotogrametría también lo mencionamos como una de las tecnologías junto a la detección más utilizada en los SIC. Y de hecho, la fotogrametría prácticamente es el papá, por decirlo de alguna manera, porque a partir de la fotografía fue que se nació la cartografía propiamente dicha, que manejamos actualmente. Prácticamente la cartografía se desarrolló toda a partir de lanzamientos fotogramétricos, aéreos fotogramétricos, de hecho, fotografía aérea. Y hablamos de último de base de datos. Importantísimo, un concepto muy utilizado hoy día en los sistemas fotográficos. Vamos hacia allá. ¿Por qué vamos hacia allá? Porque cada día la información es mucho más voluminosa. Cada día se hace más necesario integrar los SIC a nuestra vida, a los elementos de toma de decisiones, inclusive ya cotidianos. Y detrás de todo eso siempre hay una base de datos, un manejador de base de datos importante. De hecho, todo. Desde el momento que tú entras en Google y haces una cuestión, detrás de eso hay una base de datos. Un sistema de base de datos, que no es relacional, que es otro tipo de sistema. Inclusive, hablando de un sistema no relacional, no lo llaman inclusive. Pero bueno, eso es otro tema. Continuaremos después en otra sesión. Gracias.